Qué bien que están aquí todavía con nosotros. Vamos a hablar de la ciudad de Doral, que no tiene las dimensiones de otras ciudades del Gran Miami, pero su importancia no es de ninguna manera menor. Todo lo contrario, es uno de los motores económicos del sur de la Florida. Vamos a conocer un poquito de su alcalde con una ficha biográfica. Luigi Boria, alcalde de la ciudad de Doral, tiene 55 años, es hijo de inmigrantes sicilianos. Casado por más de 30 años, tiene 2 hijos, Lorena, María y Alejandro, y 2 nietos. Establecido en el Doral durante más de 20 años, Boria se destacó como un emprendedor empresario y como pastor de la iglesia evangélica. En el 2012, ganó la alcaldía de Doral en una reñida contienda, convirtiéndose en el primer alcalde venezolano elegido en Estados Unidos. Durante su gestión, Boria ha mostrado ser un político capaz de tomar decisiones drásticas sin temor a la polémica. Hoy, Luigi Boria, el hombre detrás del poder, en el programa El Espejo, con Juan Manuel Cao. De verdad, es un placer recibir aquí en nuestro estudio al alcalde de Doral, Luigi Boria. Alcalde, está en su casa. Siéntese, por favor. Hijo de padres italianos. Escuché siciliano, no es exactamente siciliano. Sí, Caltagirone, provincia de Catania. ¿Ah, sí? Sí, es una ciudad que está en la montaña después de Catania, enfrente del volcán Etna. No sé si lo conoce. Bueno, quien no conoce, además, parte de la historia de Europa, el volcán Etna. Hablando de sus padres, disculpe que le empiece por este tema, porque sé que fue algo que ocurrió en su adolescencia cuando, bueno, usted nació en Venezuela, ¿no? Así es. Nació en Venezuela. Y cuando era adolescente, su padre fue asesinado, ¿tengo entendido? Así es, cuando tenía 15 años. ¿Qué pasó? Disculpe si la indiscreción, ¿no? Bueno, mis padres fueron a Venezuela en el año 58 y eran personas, venían de una gran empresa que habían tenido en Italia, pero a través de un fracaso que tuvieron que ir a Venezuela buscando la gallina de los huevos de oro y comenzaron desde abajo, pues fabricaban unas cositas que se llamaban tostones, no sé si usted está... No sé si es plátano a puñetazo, le decimos nosotros. En Cuba le dicen mariquitas. Las mariquitas. Entonces, nosotros lo ayudamos a vender estos productos y él se forjó en este desarrollo y logró reunir una platica y se compró un negocio muy pequeño y allí lo que llamamos en Venezuela un abasto, en Cuba creo que se llama un pequeño grocery, ¿no? Y pues a los 9 meses justo lo asaltaron y por robarle $4, pues el hombre con una pistola 22 soltó 2 disparos y lamentablemente pues le atravesaron los pulmones y se ahogó en su propia sangre. Qué horror, ¿no? ¿Cómo lo sentiste tú? Sí, bueno, para mí fue bien traumático. Yo hasta los 22 años todavía veía a mi padre pues cosido, levantado, caminando. Todavía no podía creer eso. Pero bueno, así forcé mi vida hacia adelante, logré... ¿Cómo te repones de una tragedia de esas dimensiones? Bueno, yo creo que lo más importante de todo es tener una visión y a través del tiempo te vas dando cuenta que tienes que hacer algo en la vida, no te puedes quedar ahí, no te puedes estacionar y gracias a Dios pues dentro de todo conocí a mi esposa en una situación, pues yo estudié contaduría en la Universidad Católica Andrés Bello y cuando yo pensaba que mi carrera fundamental iba a ser contaduría, una de las materias básicas, pues la perdí porque estudiaba de noche y trabajaba de día. Yo trabajaba en General Motors y ahí pues yo creo que Dios tenía hasta eso programado para mi vida porque ¿Te ayudó la fe? La materia la tuve que cursar de día y ahí conocí a mi esposa. Definitivamente en ese tiempo yo no tenía el concepto claro de lo que era la fe, pero sí sabía que existía alguien porque tenía siempre una voz que me decía que tenía que hacer algo, que yo no podía ser alguien más en la vida, que yo tenía que triunfar. Esa voz siempre estuvo persiguiéndome, ¿no?
Y por eso pues me atreví a presentar mi examen en una universidad privada y, pues lo pasé con una buena calificación y a través de eso fue que pude pedir una beca para estudiar. Fue definitivamente algo que... Tu que esposa estaba es muy adentro. importante. Sí, claro, No, porque nosotros ¿cuánto? tenemos 30 30 años de ¿no? casado y mis hijos pues ya están grandes, tengo 2 nietos y por supuesto ella para mí ha sido un pilar fundamental. Cuando le dijiste, me voy a presentar a la alcaldía del Doral, No, la historia va más allá de eso porque yo en el año 2009 empecé un tratamiento. Para mí, yo me iba a retirar, o sea, yo iba a entrar en una... tú estuviste enfermo, tengo entendido. Sí, en el año un 2009, tipo de hepatitis. Hepatitis C. Yo tenía 15 años viviendo por fe, yo tuve una experiencia personal con Dios y ahí pues comencé... ¿Qué es una experiencia personal con Dios? Sí, yo cuando ya me habían dicho de que tenía poco tiempo de vida, que tenía que entrar en un tratamiento de interferón y ribavirin, que era un tratamiento bastante fuerte para esa época, donde prácticamente pues te enfermabas diariamente, pues tenías que inyectarte esto y... entonces, un día en noviembre, pues amanezco con una imagen de un rey mi esposa pensaba que estaba delirando, ella pensaba que me estaba muriendo por la experiencia que estaba teniendo, pero yo a partir de ese momento creí en mi corazón profundamente que Dios me había sanado. Y viví así por 15 años de mi vida y en el 2009 cuando yo pensaba pues que iba a tener ya a retirarme porque el mismo doctor que me había examinado en aquel entonces me dijo que mi carga viral estaba en 9 millones. Y yo dije, bueno, ahora sí, Dios me dio esos 15 años para vivirlo por gracia, que sea lo que Él quiera. Y por algunas experiencias y conocimientos de amigos en Latinoamérica, porque yo daba entrenamientos a través de toda Latinoamérica de liderazgo, conocí a varias personas que me motivaron a tomar el verdadero tratamiento que ya la ciencia había avanzado en ese entonces, ya el tratamiento no era diario, sino que era semanal. Decidí hacer el tratamiento y cuando yo pensaba que ya me iba a retirar y iba a tomar una vida de jubileo a partir tenía 50 años en ese entonces, pues ocurre todo lo contrario porque a los eran 24 semanas, a la 21 semana yo reacciono positivamente, la enfermedad desaparece totalmente, ahí sí estoy totalmente sanado y entro entonces esa vocecita que me dice yo creo que debes entrar en la política, corro como concejal, o sea, participo, me postulo como concejal. ¿Te parece bien mezclar? Me da un poco de temor mezclar política con religión, política con negocios, porque eres un empresario exitoso. ¿Cómo concilias esas cosas? Y estás claro que hoy eres el político y a la determinada hora eres otra cosa. ¿Lo tienes claro o crees que debe mezclarse? Bueno, lo que pasa es que, mira, 17 años sirviendo al pueblo de Dios como en mi iglesia, yo siempre he sido el ministro de empresario, todo mi conocimiento como empresario lo pude transmitir a algunas personas que estaban dentro de este ministerio, se me amplió la visión, yo quería servir no Pero solamente... Lo que te quiero preguntar, disculpa, es, si tú aceptas, los gobiernos aquí no tienen religión, el gobierno de Estados Unidos se supone... No, lo que hay es religión. una separación entre Estado y religión. Ajá. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Definitivamente, Okay. yo pienso que es importante que nosotros seamos profesionales dentro del campo que estamos desarrollando, sobre todo en el gobierno, y eso lo he cumplido durante todo este tiempo, porque no es una religión, sino es una relación. Cuando tú tienes un comportamiento sobre algo y empiezas a actuar, la gente no ve en ti ese hablar con la Biblia en la mano, sino que ven un comportamiento, ven un principio, ven una moral, ven una integridad. Entonces eso puede hacer que... Disculpa que no tengamos todo el tiempo, lo quisiera tener. Te quiero felicitar porque estás ayudando a los venezolanos a trasladarse para que ejerzan su voto en unas elecciones que son muy difíciles, pero que son fundamentales. Aquí tenemos un segmento, y por eso se llama así, que es el espejo. El espejo no miente. Y los invitamos, si quieres, si te sientes con fuerza, a pararse frente al espejo, quedarse solo y decirnos qué ves cuando te quedas, no el político, no el creyente, no el empresario, sino el hombre frente al espejo. ¿Te animas a pararte frente al espejo?
Sí, claro. Pues muchas gracias. A ver, ven conmigo, es un placer de verdad que lo hagas. Párate aquí, por favor. Yo te voy a dejar solo, tú te vas a mirar y nos vas a decir a todos qué ves cuando te quedas solo frente al espejo. Adelante. ¿Qué ves? Nos dices en alta voz, pero mirándote al espejo, no a mí. Queremos que los políticos se miren en el espejo. Veo a una persona normal, honesta, honrada, que quiere hacer lo mejor por su gente, para servirle, para hacer un buen trabajo, para desarrollar una labor que vaya dirigida. ¿Seguro? Segurísimo. O sea, no parece un anuncio político. Realmente ¿Es lo que ves? Yo veo eso porque lo he hecho, ha sido mi vida. Toda mi vida ha sido un desarrollo constante hacia el prójimo, ayudar a los demás. Pues muchas gracias por la sinceridad y esperemos que tengas muchísimo éxito. Y otro día hablamos de política. Hoy no valía la pena, ¿verdad? Cómo no. Muchas gracias al alcalde de Doral. Un placer por haber estado aquí con nosotros. Con mucho gusto. Vamos a hablar ahora de la ciudad del Doral con una conocida concejal que hizo un llamado que cambió la temperatura de la ciudad y los vamos a ver en nuestro pronóstico político.